Buenas tardes, mi nombre es Valeria Jiménez y me corresponde abordar el último tema del curso, que es miomatosis uterina. Comenzamos con el índice, donde se nos muestra que vamos a ver la introducción, definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, clínica, diagnóstico, clasificación. También se aborda mioma y embarazo, tratamiento, complicaciones y finalmente la bibliografía. Con respecto a una pequeña introducción, los fibromas uterinos también son conocidos como leiomiomas o miomas, que son los tumores uterinos benignos más comunes. Están constituidos de matriz extracelular, colágeno, fibronectina y proteoglicanos. Aparece en el 60% de las mujeres antes de los 40 años y en el 80% de las mujeres antes de los 50 años de edad y pueden ocasionar infertilidad de entre un 2 a un 3%. En el 30% de los casos van a causar hemorragia uterina normal, dolor pélvico y otros síntomas que pueden llegar a afectar la calidad de vida de las pacientes. Los miomas también son causas de anemia, infertilidad, subfertilidad, alteraciones en la implantación embrionaria, pérdida gestacional recurrente y también parto pretérmino e incontinencia urinaria. Estos se van a definir como tumores benignos que están constituidos por fibras musculares lisas y tejido conectivo. Estos van a ser los tumores genitales más frecuentes, con una incidencia de un 20 a un 25%, y van a aparecer en las mujeres de entre los 30 y 50 años. Son más frecuentes en nulíparas y en pacientes de raza negra. En ellas se presenta hasta en un 50%. Su tamaño es variable y van a medir desde milímetros hasta grandes tumores que son capaces de abarcar toda la cavidad abdominal. Están asociados a periodos menstruales abundantes, síntomas de compresión y ocasionalmente dolor. Estos son dependientes de estrógeno y progesterona y generalmente tienen regresión en la menopausia. En su epidemiología, se estima que el 60% de las mujeres llegan a tener miomatosis a lo largo de la vida, con una mayor incidencia en la quinta década de la vida, incluso en un 70% de la población femenina. En cuanto a su rango de edad, pueden ir desde los 20 a los 70 años, con una mayor incidencia entre los 35 y los 45 años. En cuanto a su riesgo relativo, para miomatosis uterina es 2 veces más alto para mujeres afroamericanas en comparación con las de raza blanca. Y la nulliparidad constituye un factor de riesgo para el desarrollo de miomatosis uterina. La obesidad y el sobrepeso van a incrementar el riesgo de desarrollar miomas, esto debido al efecto estrogénico sostenido. En sus factores de riesgo, uno de los principales factores de riesgo van a ser los antecedentes familiares, ya que el riesgo se incrementa en un 2.5 veces cuando tienen un familiar de primer grado que haya tenido este trastorno y un 5.7 veces cuando un familiar los tuvo antes de los 45 años. En sus antecedentes ginecobstétricos también tienen una relación directa cuando la menarquia sobreviene antes de los 10 años de edad y cuando se tiene contacto con el dietilestibestrol en la vida intrauterina. También está descrito su influencia en los embarazos, ya que a un mayor número de embarazos, menor frecuencia de miomatosis. También tiene una influencia en la maternidad temprana y en los periodos intergenésicos cortos. Las hormonas como los estrógenos y la progesterona se han asociado con la aparición y el crecimiento de los miomas, con una relación entre la dosis y el tiempo de tratamiento. En cuanto a su fisiopatología, se han identificado factores genéticos, epigenéticos de crecimiento, citocinas y componentes de la membrana extracelular que van a participar en la patogénesis de los leiomiomas. Los fibromas uterinos son tumores monoclonales que van a surgir de las capas musculares del útero, es decir, del miometrio, de un solo miocito. Y desde un punto de vista histológico, los fibromas van a ser neoplasias benignas compuestas de tejido muscular que mezcladas con abundante cantidad de matriz extracelular.
El crecimiento de los fibromas va a depender de la regulación del gen del ARN mensajero, cuya función se va a reflejar en los procesos celulares, y uno de estos procesos son las mutaciones somáticas. La mutación más relevante es en la línea germinal, que va a causar deficiencia de fumarato hidratasa, y esto va a predisponer a las mujeres aún más a la aparición de fibromas uterinos. En la aparición del mioma van a existir al menos dos componentes, que son la transformación de miocitos normales en anormales y su crecimiento hasta convertirse en tumores clínicamente aparentes. La función ovárica va a ser decisiva para el crecimiento y la involución de estos fibromas después de la menopausia. También se ven involucradas muchas citocinas, incluidas el factor de necrosis tumoral alfa, la eritropoyetina, la interleucina 1, la interleucina 6 también. Estos se han vinculado con la evolución de los leiomiomas. También la vascularización de los fibromas uterinos tiene particularidades muy interesantes. Por ejemplo, no suele haber un pedículo arterial que asegure la vascularización del mioma. La arteria uterina, que suele tener un calibre aumentado, da lugar a una red periférica que va a rodear el fibroma, y esto sería el plexo arterial perimiomatoso. En cuanto a la clínica, el 50% de las miomatosis uterinas van a permanecer asintomáticas. Y las mujeres con síntomas, estos son atribuidos a los miomas uterinos, pueden tener manifestaciones clínicas que abarcan tres aspectos importantes que fueron los que señalé aquí. El primero es el sangrado uterino, ya que en muchos casos no va a tener relación con el tamaño o el número de los miomas. Este puede ser muy abundante y afectar la calidad de vida, como se mencionó en un principio, y como consecuencia de la necesidad de cambios frecuentes de toallas, incluso puede llevar a una anemia severa. También está el dolor pélvico, que este puede ser por efecto de compresión en un 25% de los casos. La masa del mioma puede llegar a ejercer presión sobre los órganos adyacentes, y el crecimiento acelerado va a hacer que no se reaccione a medidas habituales ni tampoco a la administración de analgésicos. Después están las dificultades pues extras que se mencionan en la bibliografía, como que para la concepción, en un 15% de los casos, hay un incremento en la tasa de abortos por la distorsión que va a causar en la cavidad uterina. Y cuando se llega al embarazo, la miomatosis uterina se asocia con efectos adversos como sangrados en el primer trimestre de gestación, la ruptura prematura de membranas, presentación anormal, desprendimiento prematuro de placenta y placenta previa. Y cuando dan síntomas, la manifestación clínica más frecuente va a ser la hemorragia uterina, siendo más intensa si los miomas son submucosos. También puede producir dolor, esto debido a la tensión, la degeneración miomatosa o el mioma pálido. También hay síntomas de compresión vesical, rectal o nerviosa, la distensión abdominal, y también puede llegar a presentarse una anemia ferropénica. En el diagnóstico, principalmente se va a realizar por palpación bimanual y ecografía transvaginal o abdominal. El tacto bimanual puede ser rectovaginal. Este tiene una alta sensibilidad cuando el mioma mide más de 5 centímetros. Se debe realizar una exploración bimanual a toda paciente de la que se sospeche miomatosis uterina. Y el ultrasonido abdominal o transvaginal va a tener una sensibilidad de hasta el 85% para detectar miomas que sean de 3 centímetros o más. Sin embargo, la utilidad para determinar la localización precisa de los miomas en úteros de mayor tamaño y múltiples va a llegar a ser limitada cuando se habla del ultrasonido abdominal, por lo que se recomienda realizar ya sea el ultrasonido abdominal o transvaginal en pacientes que se tenga sospecha de miomatosis uterina. La histeroscopía va a ser un método auxiliar que nos va a permitir diagnosticar pólipos o miomas submucosos de pequeños tamaños, por lo que se recomienda realizarlo si los estudios previos no llegan a ser concluyentes para miomatosis uterina o si persiste la sintomatología. Aquí tenemos un video que muestra la histeroscopía. Este es un método auxiliar que va a permitir diagnosticar y diferenciar un mioma submucoso de un pólipo endometrial. Se va a realizar en una unidad ambulatoria y no necesariamente requiere anestesia. Entrada de la vagina.
mayor sensibilidad y especificidad que el resto de los exámenes de imagenología para el estudio de miomas y su limitante en realidad es el costo. Se recomienda usarla en casos justificados, es decir, que haya una dificultad en el diagnóstico o en la investigación. Y esta va a ser la mejor técnica para visualizar la totalidad de los miomas y también para obtener información de la cantidad, el tamaño y su localización. Es importante señalar que a toda paciente mayor de 35 años se le sugiere realizar biopsia endometrial para descartar alguna presencia de patología maligna. En su clasificación se van a clasificar según su localización. Estos son miomas subserosos, intramurales y submucosos. Los miomas subserosos constituyen un 40% de los casos y estos se van a encontrar por debajo del peritoneo visceral del útero y pueden crecer mucho, produciendo sintomatologías por compresión y, como se ha mencionado, estos son los que dan la sintomatología. Están los miomas intramurales, que se dan en un 55% de los casos. Estos son los más frecuentes y van a proliferar en el endometrio. Y los miomas submucosos, que se encuentran entre un 5 a un 10%, y estos van a ser los que dan mayor sintomatología. Estos se producen al penetrar en la cavidad uterina, son causa de metrorragia y de infertilidad, y si se asoman por el orificio cervical se le llama mioma párido. Los miomas pueden sufrir cambios degenerativos, esto debido a alteraciones vasculares o a infecciones. Pueden sufrir degeneración hialina, que esta es la más frecuente y va a ocurrir con mayor frecuencia en los miomas subserosos. Degeneración quística, calcificada, puede llegar a ser una degeneración maligna o sarcomatosa, que esta es la más rara. La degeneración roja por necrosis, que esta se da con mayor frecuencia en el embarazo. En cuanto al mioma relacionado con el embarazo, durante el embarazo suelen aumentar el tamaño, esto debido a la acción de los estrógenos, y pueden sufrir necrosis o degeneración roja o torsión. El riesgo de abortos está aumentado y esto puede también dificultar la implantación. La incidencia de partos pretérmino, de abruptio placentario, retenciones placentarias y anomalías en la presentación se van a ver aumentadas y se debe realizar control ecográfico de los miomas durante el embarazo para descartar que impidan el parto vaginal por interponerse con el cérvix o que hay un mioma previo. Si se comprueba que el mioma es previo, se debe de realizar cesárea y no se debe extirpar el mioma en el transcurso de esta intervención, ya que tiene un riesgo elevado de hemorragia incoercible. Y bueno, aquí tenemos cómo se verían los miomas durante el embarazo. En cuanto a su tratamiento, consiste solamente en observación si es asintomático y de pequeño tamaño. En mujeres que desean conservar la fertilidad con miomas y queden clínicas, se les debe de realizar una miomectomía. Si son de gran tamaño, si son sintomáticos o falla el tratamiento conservador, se realiza una histerectomía abdominal simple. El tratamiento médico va a consistir en la administración de análogos de la GnRH o si está contraindicada la cirugía o como un tratamiento previo de la misma, ya que va a ayudar a disminuir el tamaño y la vascularización de los miomas. Y durante el embarazo se debe realizar la observación de los mismos. El acetato de lepristal, este es un nuevo fármaco que leí que está diseñado para disminuir el tamaño y la clínica de los miomas con menos efectos secundarios que los que producen los análogos. Y aquí tenemos la clasificación del ASMAR, que esta clasificación se basa en puntuaciones que pronostican la dificultad de la extirpación del mioma. Da varios puntajes que van de 0 a 4, de 5 a 6 y de 7 a 9. Los divide en grupo 1, 2 y 3, donde el grupo 1 es el de baja complejidad y se puede realizar una miomectomía por histeroscopía. El grupo 2, que son de alta complejidad y se realiza una miomectomía por histeroscopía, se puede considerar el uso de GnRH o considerar la miomectomía histeroscópica en 2 pasos. Y el grupo 3, que va a considerar las alternativas a la técnica histeroscópica. Aquí tenemos lo que sería la embolización de las arterias uterinas, que esta es una técnica nueva para el tratamiento de los miomas en pacientes premenopáusicas que tienen un riesgo quirúrgico. En cuanto a sus complicaciones, los dividí en las gestantes y las no gravídicas.
Esto se va a determinar de acuerdo a este estado. Por ejemplo, en las gestantes durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, los miomas pueden aumentar de tamaño por edema y hemorragia, además de los cambios degenerativos que pueden conducir a dolor e hipersensibilidad local. Durante el trabajo de parto pueden producir inercia uterina y distocia fetal o bloqueo del canal de parto, que esto constituye una indicación para el parto por cesárea. Y los miomas pueden bloquear las contracciones uterinas eficaces después del parto y por lo tanto se debe de prevenir la posibilidad de una hemorragia puerperal. Y en cuanto a las no gravídicas, la complicación más frecuente va a ser la hemorragia uterina con anemia grave y es menos frecuente la obstrucción urinaria o intestinal a causa de miomas muy grandes o parasitarios. También la transformación maligna es rara en este tipo de tumores. Y pues aquí visualizamos uno de los algoritmos que vienen en la guía de la CENETEC, pero en la diapositiva se ven muy pequeños. Entonces lo voy a poner aquí para poder explicar como a grandes rasgos el algoritmo. Comienza con la mujer en etapa reproductiva con una sospecha de miomatosis. Esta se va a confirmar con un ultrasonido y se va a dividir en si ella es sintomática o asintomática. En caso de que sea sintomática, se envía a segundo nivel. En caso de que sea sintomática, se observa un útero de más de 14 centímetros o crecimiento rápido o un útero menor a 14 centímetros. Si es menor a 14 centímetros, se indica vigilancia clínica y por ultrasonido cada 6 a 12 meses. En caso de referirla a segundo nivel, es como habíamos dividido lo del tratamiento, que si deseaba el embarazo, no lo deseaba o era una mujer en etapa perimenopáusica. Si desea el embarazo, ya nos ayuda a dividir si se trata de un mioma submucoso o subseroso. Si es submucoso, se indica miomectomía por histeroscopía y si es subseroso, se indica miomectomía por laparoscopía o laparotomía y se realiza vigilancia en segundo o tercer nivel. Si la mujer no desea el embarazo, ya se divide si esta es sintomática o asintomática. Si es sintomática, se realiza miomectomía o histerectomía. Y si es asintomática, se realiza de nuevo la vigilancia clínica y por ultrasonido cada 6 a 12 meses, igual que se realizaría si es un útero menor a 14 centímetros. En la mujer en etapa perimenopáusica se le da tratamiento médico y en caso de que la respuesta no sea favorable, ya se divide igual, se da vigilancia clínica y por ultrasonido cada 6 a 12 meses. Y pues esta fue la bibliografía consultada y me parece que es todo en cuanto al tema de miomatosis uterina.